comenzamos la clase, somos 14 personas. Bueno, a ver, ¿hay alguien que tiene algo que presentar rápidamente o continuamos con el tema? Bueno, ya dije, yo hice algo, pero no sé si está bien. ¿Puedo presentar de todas maneras? Ya, José Manuel, presenta directamente para en base a eso continuar. Ya. ¿Puedo presentar ya nomás Inge o pues, Ya nomás, ya nomás. ya? Ah, ahora sí. Ya, se ve la pantalla compartida, Inge. El PDF se puede ver. Ya, adelante. Ya. Bueno, en la anterior clase, el día martes, Inge nos dejó esta pequeña tareita. Nos dijo cómo podemos hallar el tirante si utilizáramos el método de ensayo y error. Estuve averiguando cómo hacerlo y resulta que se hace con lo que son las iteraciones. Primeramente teníamos los datos. Lo hice para una hora ahí, el tirante. Teníamos el input de 280 y nos dio también lo que es H y lo que es el volumen. Con esto de aquí nosotros podemos formar una ecuación de una recta, que es esta de acá, que nos dice que H es igual a 0.5 de volumen menos 50 hectómetro cúbico, donde esto equivale a 1 por 10 a la 6 metro cúbico. Eso es muy importante porque tenemos que trabajar en las mismas unidades todo el procedimiento que realicemos. Primeramente tenemos esta ecuación, el input menos el output va a ser igual, bueno, esto técnicamente sería delta volumen dividido entre delta tiempo. Despejando de aquí, podemos hallar el volumen final, donde el volumen final es input por delta t menos output por delta t más el volumen inicial. Aquí lo primordial es el output, que nos va a ayudar a realizar lo que son las iteraciones. El volumen inicial lo podemos hallar de esta ecuación de acá, que es lo mismo que escribir aquí. El volumen es lo mismo hallar el volumen en función de la altura. Puedo hallar lo que es el volumen inicial, despejando la altura inicial, que inicialmente nos dio que la altura era de 20 metros. De donde el volumen inicial me salió 140 hectómetro cúbico. Entonces yo he asumido para la primera iteración un TIR inicial de 0, donde teníamos igual, nos dio una hora, que es igual a 3600 segundos, y el output era 1122 TIR elevado a la 1.5. Reemplacé en la fórmula despejada del volumen final, donde tenía el input 280 por el tiempo 3600 dividido entre 1 por 10 a la 6. ¿Por qué lo he dividido entre 1 por 10 a la 6? Para trabajar en las mismas unidades que los hectómetros cúbicos y no tener así problemas. Menos 1126, y aquí viene lo importante. Esto nos va a ayudar a realizar nuestras iteraciones. TIR inicial más el TIR asumido dividido entre 2 elevado al 1.5 por 3600, que es el delta t por 1 por 10 a la 6, más, aquí me ha faltado el volumen inicial, más 140, pero está aquí anotado. Bueno, el TIR asumido, yo me he asumido un valor de 0.2 para empezar a hacer mis iteraciones. Y he reemplazado acá 0 más 0.2 dividido entre 2 al 1.5 por el tiempo dividido entre 1 por 10 a la 6 para trabajar con las unidades, más 140, que es el volumen inicial. Reemplazando datos, el volumen final me sale 140.88 hectómetros cúbicos. Para su H de este volumen podemos recordar la ecuación que hemos desarrollado, donde era 0.5 de volumen menos 50. Reemplazando datos nos sale un H de 20.440 metros. Para el tirante final, vamos a tener H menos el H inicial, que es 20.440 menos 20, lo cual me da 0.440. El criterio de iteración no paró debido a que el TIR que hemos asumido, 0.20, no es igual al TIR que hemos sacado, 0.440. Es necesario realizar otra iteración hasta que el tirante asumido sea igual al tirante final o sean próximos, con algunos decimales de precisión. Entonces volvemos a hacer el criterio de iteración. Tenemos un volumen inicial, tenemos el tiempo, tenemos el tirante inicial, otra vez vuelvo a asumir 0, tengo la altura inicial 20, tengo el output, y el tirante asumido en este caso va a ser 0.44, el tirante que he sacado en la anterior iteración. El input sigue siendo 280.
Y vuelvo a repetir el criterio de iteración, reemplazando la forma 280 por 3600 dividido entre 1 por 10 a la 6. Esto es para trabajar siempre en las mismas unidades, que es hectómetro cúbico. Ya, José Manuel, Menos 1000. José Manuel, Sí, ahí para un momentito en esta ecuación que estás mostrando a todos. Tú estás trabajando en toda esa fórmula en hectómetros cúbicos. sí. Ya, si eso es así, el caudal que ingresa en el embalse durante esa hora, tú muestras 280 metros cúbicos por segundo. Al multiplicar por 3600, me quedo con metros cúbicos. Y al dividir entre 1.000.000, me quedo con hectómetros cúbicos. Ese primer término está correcto. Cuando vamos al término que nos indica cuánto sale en esa misma hora del embalse a través del vertedero, utilizas la relación, le llaman curva de descarga, ¿no? Q en función del tirante. Y Q en función del tirante para este embalse, alguien ya lo ha calculado por fuera, es dato de este embalse, indica que el caudal que vierte ese vertedero es 1122 por el tirante promedio durante toda la hora, Sí, a la 1.5, y hasta ahí tendríamos metros cúbicos por segundo. Ese sería dato del embalse. Sí, sí, nos dio ese dato, luego lo que tú haces, si te fijas en eso que estás punteando con tu puntero y te olvidas de lo que está escrito en rojo, en negro, el resultado, las unidades de eso que está en negro, 1122, paréntesis, elevado a 1,5, el resultado son metros cúbicos por segundo. Sí, y lo vuelvo a decir. Entonces, en negro es metros cúbicos por segundo, entonces tendrías todavía que convertir eso en metros cúbicos, porque ese caudal que sale por encima del vertedero con ese tirante promedio durante toda la hora está expresado en metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que te está faltando en ese término es multiplicar por 3600. Ah, sí, aquí me ha faltado el tiempo, sí. Tal vez es, porque eso sí lo has mostrado así, ¿no? Entonces, ahí donde está tu puntero, todo eso que está en negro, hay que multiplicar por 3600. Sí, me he olvidado, va a disculpar. Ya. Sí. Y una vez que multipliques por 3600, ya tienes metros cúbicos. Y para expresarlo en hectómetros cúbicos, todo lo divides entre 1.000.000. Sí, y a eso le añades lo que inicialmente estaba en el embalse, que es 140, ya son millones de metros cúbicos. Ya. Sí, aquí me olvidé multiplicarlo por 3600. Eso para que los que nos están viendo estén más seguros del tema, ¿no? Ya. Sí, va a disculpar, me he olvidado. Esa multiplicación por 3600, tú en el momento de calcular, sí lo has hecho, me imagino. Sí, sí, he hecho a mano y también lo he comprobado con el Excel. Ya, obviamente solamente te ha faltado mostrarnos eso que acabas de escribir en rojo por 3600. Ya, entonces creo que con eso estaría comprendido para el resto de la clase. Después, ¿qué ha sucedido? Ya, yo creo que si no se me queda. Ya, he hallado el volumen final y he vuelto a hacer lo mismo que la primera iteración. He hallado H para este volumen, reemplazando la ecuación, y me salía H 20.296. He hallado el tirante final. 20.296 menos 20 me sale 0.296. Lo mismo, el tirante asumido no es igual al tirante final que hemos sacado, debido a que 0.44, no es igual, debido a que no es igual a 0.296. Entonces, como no es igual, tengo que volver a hacer una iteración hasta que saque que son próximos según sean los decimales de precisión que esté tomando. Otra vez, vuelvo a asumir el tirante asumido, 0.296, y el tirante inicial siempre lo voy a tomar como 0. Entonces vuelvo a calcular el volumen final, 280 por 3600, dividido entre 1 por 10 a la 6, menos 1122 por el promedio, elevado al 1.5 por 3600, dividido entre 1 por 10 a la 6, más 140. He vuelto a calcular otro volumen final, donde H, para este volumen me sale 20.389. Otra vez saco el tirante final para esta iteración y me sale 0.389, pero está mal la iteración, o sea, no se ha detenido, debido a que 0.296 no es igual a 0.389. Y vuelvo a hacer el mismo criterio de iteración hasta que me salga
sucesivamente iteración 4, iteración 5, iteración 6, perdón, aquí está iteración 6, y ya veo que poco a poco se van aproximando. En este caso se aproxima con un decimal de precisión, pero no con 2 o 3 decimales. Hay que seguir haciendo las iteraciones. Aquí ya veo en la iteración 8 que se está acercando, porque el tirante asumido es 0.36 y el tirante final que he sacado es 0.35, como que ya están próximos. Si solo tomara ahí 2 decimales de precisión se podría trabajar, pero hay que intentar que sea lo más preciso posible. Entonces sigo haciendo la iteración 9, reemplazando en la misma fórmula, me sale un volumen final de 140.172, hay su altura que es 20.356, su tirante final es 0.356 y ya veo que se va acercando con más decimales de precisión, ahora en este caso con 2, ¿no? Y así poco a poco, en la iteración 10, esto es el tirante asumido de 0.356. Reemplazo en la fórmula, me sale un volumen de 705. Para su altura sale 20.352 y el tirante final sería 0.352. Está próximo a 356, 0.356. Esto de aquí está mal, me he equivocado, dije otra vez. Es orden typeo. Esto de aquí. 0.356 es próximo a 0.352. Y así, según los decimales de precisión que quisiera yo trabajar, si yo quisiera trabajar con lo óptimo, que son 6 decimales de precisión, pararía en la iteración 33, donde el tirante asumido sale igual al tirante final. 0.353760 es igual a 0.353760. Ahí pararía el criterio de iteración con 6 decimales de precisión. Ya, en este momento, José Manuel, podrían, si es que aplican este método de ensayo y error, hasta que coincida el tirante final de esa hora asumido con el tirante final a esa hora que realmente sale de la ecuación, ¿no? Podrían ustedes hacer estas iteraciones a través de un programita con un loop, ¿no es cierto? Hay calculadoras Casio que les permite a ustedes hacer un programita tremendamente rápido sobre la marcha, y podrían incluso indicarle al programita que deje de hacer loop en el momento en que lo asumido se parece a lo que ha calculado, al número de decimales que ustedes deseen, ¿no es cierto? Ustedes mismos podrían decidir, bueno, que siga el loop hasta que coincida en el quinto decimal. Entonces, ese rato nos arroja el resultado el programita este. Obviamente hay formas de hacer, ¿no? Por ejemplo, para resolver esto mismo, pueden utilizar la función solve o solver de Excel, y entiendo que muchas calculadoras también traen esa función solve. O sea, tienen que darse modos, que es la forma de encarar el tema. Ahora, si te vas un poquito más arriba para mostrarnos alguna de esas expresiones en las que estás asumiendo un tirante. A ver, ahí, por ejemplo, fíjense ahí. Se dice que el volumen al final que existe, al final de esa hora, por supuesto, es igual a lo que entra durante toda esa hora, que está correcto ahí, son 280 cubos por segundo, que al multiplicar por 3.600 se convierte en cubos, y al dividir por 1 entre 10 a la 6 se convierte en hectómetros cúbicos. Entonces, toda la ecuación ahí tú la estás expresando en hectómetros cúbicos. Sí. El volumen al final es lo que entra durante la hora menos lo que sale durante esa misma hora. Y lo que sale durante esa misma hora, ya, ahí te está faltando 0 más 0.356, ¿no es cierto? Ese valor de 0.356. Sí. Aquí me faltó para el promedio, ¿verdad? Exactamente, 0 ahí más algo entre 2, ¿no ve? Ese algo, sí, tú lo puedes colocar como X, como incógnita, ¿no ve? El 0.356 más 00, más sí, 0.356, lo colocas simplemente más X, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, continúan de la misma forma. En realidad más TIR mejor, porque el tirante es el que estamos intentando obtener, ¿no? Eso va a ser TIR. TIR va a ser la incógnita en esta ecuación que estamos viendo.
El resto queda lo mismo, ¿no? Elevado a lo número Sí. 5 por 3.600 más 140. En ese momento lo que estamos viendo en esa expresión es una ecuación con una incógnita. En realidad, no, perdón, con dos incógnitas, porque el volumen final es la incógnita, es lo que estamos buscando también. Lo que hizo nuestro amigo en la anterior clase nos presentó ya una forma de resolverlo de un tirón, es decir, esta expresión que están viendo ahí, que es una expresión con dos incógnitas, donde las dos incógnitas son el volumen final y el TIR. Ese TIR tiene que ser final también por si acaso, porque el cero es TIR inicial y ese TIR tiene que ser TIR final, ¿no ve? Porque la incógnita es el TIR final, no el TIR inicial, porque el TIR inicial lo conocemos, es cero. Sí, Entonces, ven en la pizarra una ecuación con dos incógnitas y entonces combinan con alguna otra información del mismo embalse de manera de obtener una expresión que tenga una sola incógnita. En ese momento, el volumen final, a la izquierda del signo igual, obviamente que se tiene la relación entre volumen final y TIR final. Esa relación obviamente es dato del problema, solamente que en el problema la relación que nos dan es V final es igual a más B H final, ¿no es cierto? Es lo que has presentado más arriba. V final es igual a más B H final, una recta. sí. Pero ese H final es exactamente igual a 20 más TIR final, ¿no es cierto? La altura del nivel del agua es lo mismo que 20 es la altura a la que ya está 20 más TIR. 20 más TIR, pero TIR final, por si acaso. ¿No ven? Porque estamos en esta expresión considerando para TIR final, para volumen final, para H final, valores instantáneos y que ocurren al final de la hora, ¿no es cierto? Porque entre paréntesis ahí vemos que el tirante que ocurre al inicio de la hora es cero, es dato conocido, no hay donde perderse, cero. En cambio, el TIR al final de esa misma hora es la incógnita que estamos buscando. En consecuencia, a la izquierda del signo igual, volumen final, tengo que reemplazar volumen final por una ecuación lineal en la que en esa ecuación lineal aparezca TIR final y en ese momento estaría hablando de una ecuación con una sola incógnita. ¿Está claro eso para todos? Entonces, al hacer eso, necesitan obviamente una calculadora que pueda despejar TIR final de alguna forma, ¿no es cierto? La ventaja actual es que hay calculadores que tienen esa posibilidad de despejar en forma directa y no tienen tendrían que darse modos, qué sé yo, Solver, por ejemplo, en Excel nos puede hacer ese cálculo. Ahora, hay una desventaja pequeña en esto que estoy, en este método de despejar, porque a veces ni Solver logra despejarlo. Alguna cosa pasa que no va rápido a la solución y no arroja un resultado y ahí nos trancamos, ¿no ve? Tengo una ecuación con una sola incógnita, donde la incógnita TIR final, pero debido a lo complejo que es toda esa expresión, no ahora, ¿no? Pero en otras ocasiones, el solver no logra arreglar. En ese momento, si no logran, tendrán nomás que recurrir a este ensayo y error que estamos mostrando en la pizarra. Espero que eso esté comprendido para todos, ¿no es cierto? Ahora fíjense que el volumen final a la izquierda de la ecuación igual acá, lo estamos expresando a través de una relación lineal. Y la relación lineal que debamos ahí reemplazar, nos puedes mostrar arriba, tú ya has hecho una ecuación más arriba, relación lineal entre volumen y H. Sí. Sube más arriba entonces, hasta donde has encontrado esa relación. Esta ecuación de la recta. Fíjense que en este embalse, el dato que se les da a ustedes es Y versus X, ¿no ve? Si el nivel
del lago es de 20 metros, los 20 metros le llamamos H porque los medimos desde el fondo del lago hasta arriba, ¿no? Si es 20 metros, es señal de que en ese instante, fíjense que la relación es instantánea acá, ¿no? En ese instante, el volumen contenido ahí, debajo del H20, son 140 millones de metros cúbicos. Y el otro dato que nos dan es, si estuviera a 30 metros, entonces lo que contendría ese embalse sería 160. De ahí tú has elaborado una recta lineal, ¿no? H05V menos 50. Aquí lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que H, en esta expresión lineal en el cuadro, H está expresada en hectómetros cúbicos, en metros, ¿no es cierto? Y esos metros se los mide desde el fondo del lago hasta el nivel al que llega el embalse arriba. En cambio, V está expresada en hectómetros cúbicos. Las unidades son importantes mantener atención, ¿no es cierto? Fíjense que esta expresión H05V menos 50 es una expresión tremendamente simple y es válida para ese rango que empieza en la cresta del vertedor hacia arriba, porque en este problema, todo el problema se va a desarrollar con H que va desde la cresta del vertedor, desde 20 hacia arriba. Y nos están dando un margen de 20 a 30 metros. Esa relación ahí lineal es válida para los 30 metros que vienen por encima de la cresta del vertedor. ¿Se acuerdan que esta misma relación para este embalse, la oficial es una ecuación de quinto grado, si no me equivoco? Entonces se dan cuenta que si manejaría yo la ecuación de quinto grado para resolver esto, ya se complica, porque más abajo en la expresión que ha quedado con una sola incógnita, una ecuación con una incógnita, introducir H reemplazando por una curva de quinto grado, creo que en ese momento Solver ya no va a poder resolver. Ahí nos vamos a quedar chacatados, ¿no? Por eso la importancia en este tema de balse por encima del vertedero, la importancia de considerar una relación lineal, porque la relación lineal nos facilita los cálculos. Y ya hemos dicho que esa relación lineal es perfectamente posible aceptarla, porque de toda la curva HV de ese embalse que empieza en el fondo del lago y termina más arriba del vertedero, solamente usamos la parte pertinente y no cometemos error al reemplazar una línea recta para eso, franja de 2 metros, 3 metros que va a rebalsar, entonces todo queda válido. Por supuesto que acá en la relación que yo les he dado, X20, Y 140, X30, Y 160, nos estamos dando un margen hacia arriba del vertedero, de la cresta del vertedero, de 10 metros. Pero en realidad yo les había comentado que en el caso de Corani, por ejemplo, ya está construida esa presa, ya se tienen todos los datos. Cuando yo introduzco el caudal milenario en esa presa en situación de lleno, se eleva y no llega ni al metro, creo, ¿no es cierto? Entonces, los 10 metros que yo les doy acá están sobreestimados, sobredimensionados. Hablando de presas nuestras, me imagino que tal vez hay otras presas en el mundo en el que cuando rebalsa el vertedero tal vez el tirante se hace 3, 4, 5, 10 metros, ¿no? Eso sucedería en una situación en la que el embalse está emplazado en una garganta tremendamente angosta, ¿no es cierto? Si es una garganta angosta, quiere decir que la longitud del vertedero no va a ser los 270 metros que hemos mostrado a ustedes. El que conoce la presa de Corani, esa presita es tremendamente larga, 270, no la presa, sino la longitud del vertedero, 270 metros. Si en lugar de ser 270 metros ese tramo fuera, por ejemplo, 10 metros, este tirante del que yo les hablo, que no llega al metro, probablemente subiría mucho, ¿no es cierto? Entonces depende de la situación de cada presa para poder razonar y ver de que la adopción de una recta encima del vertedero sea la correcta, y además
Acá estamos asumiendo los 10 metros por encima del vertedero, estamos asumiendo que es recta la relación. Pero de todos esos 10 metros por encima de la cresta del vertedero, seguramente si continuamos haciendo este ejercicio, no vamos a lograr llegar ni al metro, creo yo, ¿no ve? Obviamente este problema que estamos teniendo en la ciudad lo tienen que desarrollar por completo, ¿no es cierto? Así están seguros de cómo funciona esto. Bueno, hasta ahí lo has presentado bien, José Manuel. Entonces, hasta este momento todos ustedes ya tienen la cosa, espero, más clara, ¿no? Además, este ensayo y error que José Manuel Civil está aplicando se presta para poderlo programar con un loop. Esta programación se la puede hacer con una calculadora de bolsillo muy simple, pero que tenga la opción de programar paso a paso. Hay algunos que programan y también pueden programarlo en Excel. A ver, entonces, gracias por la presentación. Ya tengo tu nota acá. Continuaremos con el tema. ¿Hay preguntas al respecto de los otros alumnos? Gracias, Inge. Gracias, José Manuel. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para el resto? A ver, yo voy a compartir y les voy a mostrar toda la pantalla para encontrar un... ¿están viendo la pantalla? Espero. Acá no está, pero puedo ver uno. Quiero mostrarles un Excel en el que... y este es práctica 30 de noviembre. Ya, fíjense, yo he elaborado un programita en Excel en el que muy rápidamente calcula todo esto que estamos queriendo. Fíjense, a ver si este lo he agarrado al azar, espero que este sí funcione. Tenemos el ingreso del hidrograma, que dura desde las 0 horas hasta las 8 horas, ¿no es cierto? Son los caudales. Fíjense que los caudales en cada hora son diferentes. En la hora 0 entra 0, durante toda la siguiente hora entra 330 cubos por segundo, parejito toda la hora. Luego en la segunda hora ya se incrementa a 300, 660, y luego en la tercera hora entra el caudal pico y asumimos, como ya lo hemos dicho en este método de ensayo y error, asumimos que el caudal constante durante toda esa tercera hora es de 1000 cubos por segundo y luego empieza a bajar. Otros datos de este problema es que en este programita el delta T yo lo voy a tomar cada 3600 segundos, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hecho. Podría hacer, por ejemplo, de que cada intervalo sea 10 minutos. Entonces, los primeros 10 minutos va a entrar 330, los siguientes 10 minutos va a entrar 660, entonces uno mismo define el paso de tiempo a adoptar. Acá el paso de tiempo es delta T, es 1 hora 3600. Se le da como dato el volumen inicial del que estábamos hablando, y fíjense, en este programita se podría hasta aceptar una relación cuadrática de la curva altura-volumen. H es igual a 1 coeficiente más A2V más A3V al cuadrado, donde V está expresado en hectómetros cúbicos, H está expresado en metros, y por supuesto los caudales en metros cúbicos. Entonces acá se le da opción, por ejemplo, tal cual está llenado este recuadro amarillo acá, A3 es 0. Si A3 es 0, entonces el programita asume de que la relación es una relación lineal. H es igual a 1 más A2 por V, y ahí se queda. Pero podría aceptar hasta una relación cuadrática. Luego acá se tiene la ecuación de balance. El volumen al final de la hora es volumen que había al inicio más el input por delta T, el input de, por ejemplo, 330 cubos por segundo, por delta T, menos la expresión que proviene de acá. Fíjense acá, esta es la curva de descarga que me permite calcular el caudal que sale por encima del vertedero, a condición de saber la altura media. Fíjense, eso es importante, acá dice altura media.
La altura media durante esa hora es igual a la altura al inicio de la hora más altura al final de la hora dividido entre 2. ¿Por qué? Porque la distancia en tiempo, que es una hora, estoy aceptándola como delta T suficiente para mi trabajo. Obviamente que acá, fíjense, altura media serían si todo el tiempo ha estado 20,5 metros el embalse y la altura del vertedero construido es 20, entonces este valor de altura media menos 5 sería 0,5, ¿no ven? 20,5 metros menos 20, 0,5, que es lo que Manuel Sibila nos ha mostrado todo el tiempo. Y obviamente acá, en esta expresión, el programa acepta cuánto es A, acepta cuánto es B, que está acá, ¿no ven? Perdón, no es eso, es C y D más bien, acá, C y D. Entonces, C y D son los valores que también precisamos darle a este tema. La altura, fíjense, yo le llamo alt para diferenciarla de H, y alt será la altura a la que está construida el vertedero. Obviamente estamos asumiendo que tanto la altura alt como el valor H, ambos empiezan a ser medidos desde el fondo del lago. Cuando tenemos, por ejemplo, esta situación en la que en el fondo hay un desagüe de fondo, normalmente se usa el eje de este tubo, que está justo al medio, como fondo del lago. Son detalles que no vale la pena hacerse mucho problema en este tema de tránsito a través de un embalse. Por supuesto que habría que ver los planos ya construidos de la presa para precisar mejor esas alturas a partir de qué lugar se empiezan a medirlas. Bueno, esta sería lo que queríamos hacer. Si, por ejemplo, en esas situaciones yo quisiera simular, aprieto eso y automáticamente el programita devuelve los resultados. Y al devolverme me muestra otra vez los caudales que ingresan, ¿no es cierto? Y luego me devuelve el caudal que sale por el desagüe de fondo, la suma de los dos y la altura media. Y intenta también graficar, si se fijan acá, en el horizontal se tiene graficado hasta 21 horas, que era lo que fíjense hasta aquí, hasta la hora 20, 21, llega, obviamente acá, todo el tiempo después de la hora 8, el caudal que ingresa en el lago es 0, y eso por supuesto nos lo muestra acá, ¿no? En verde, este trazo verde es lo que entra, llega a los 1000 cubos, luego empieza a bajar y a partir de ese lugar esto ya empieza a ser 0, es 0 después de la 8ª hora, 9ª hora, es todo 0. Grafica también este programita el caudal que sale por encima del vertedor, y eso está en línea punteada que se funde con el otro línea continua, y también grafica la altura media. Por supuesto que en este programita también acepta que el agua sale no solamente por rebasando por encima del vertedero, sino también a través del desagüe de fondo. Entonces, fíjense, ya es una combinación, ¿no? Cuando José Manuel nos muestra esta expresión, la expresión de continuidad, el AHMED está vigente, es esta parte, ¿no es cierto? Pero el CHMED, ya no está vigente, porque este es válido para cuando yo hago salir el agua también por abajo. Significa eso que C y D deberían ser 0. Si eso hago acá, 0, entonces solamente va a salir por arriba el agua, ¿no es cierto? Otra vez voy a simular, va a crear una nueva hoja, y fíjense que sí, no converge, fíjense, con nivel de igualdad 3 no va, entonces significa que en algún lado se ha trancado la solución y en consecuencia exige que lo hagamos manualmente, ¿no es cierto? Por ensayo y error realmente. Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Que no converge. Bueno, eso nomás quería mostrarles, pero adicionalmente a esto es necesario que ustedes puedan
ubicarse en en las ecuaciones estas, y eso quiero un poco explicarles de dónde viene que en Corani la relación HQ válida para el vertedero de excedencias sea la que están viendo ahí, 1122, que multiplica el tirante y este lo eleva previamente a la 1.5, y esta relación es válida a condición de que el tirante se expresada en metros y en consecuencia el caudal resultará ser expresado en metros cúbicos por segundo. A ver, eso voy a un poquito mostrarles de dónde viene, y para eso voy a ver de mostrarles la presentación de ese tema. Espérenme un momento, estoy queriendo cargar todo ello. Voy a compartir nuevamente para que puedan ver. Ya. Si se fijan en la pizarra, ustedes tienen dos situaciones, la de arriba y la de abajo. Fíjense que la de arriba se tiene un nivel de agua en el que el tirante está ahí, expresado a través de esta flechita, y fíjense que el tirante de rebose de esta piscina, llamémosle, obviamente el tirante se lo mide desde la cresta de este vertedor. Eso ya está claro para ustedes, ¿no ven? Eso es para cuando el agua rebosa por encima del vertedero superficial de excedencias y es un vertedero libre, no tiene compuertas, nada. Cuando nos fijamos en la figura de abajo, que nos sirve para comprender la relación que me puede servir para calcular el caudal que sale a través del desagüe de fondo, tenemos esa situación. Fíjense, tanto arriba como abajo, desde dónde se mide el tirante. Y ya estoy otra vez acá. Entonces, es importantísimo que ustedes se den cuenta dónde se mide el tirante en ambas situaciones, ¿ya? Algunas veces, muy pocas por supuesto, cuando todos han comprendido este tema, algunas veces las personas confunden este tirante y dicen que el tirante es este, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo empiezan a medir desde abajo y lo llevan hasta el nivel de rebalse. Obviamente eso está tremendamente mal, ¿no es cierto? Fíjense que si este fuera el caso, eso es una falla garrafal, ¿no es cierto? Esta última expresión, esta última forma de medir el tirante, aunque no lo crean, alguna vez en el pasado algún estudiante ha aceptado. Es una barbaridad decir que esto que acabo de colocar acá como medición desde el fondo hasta el eje del tubo sea el tirante, ¿no? No tiene sentido hablar así. Entonces, por favor, es tal vez redundo en esto, pero es bueno que sepan los errores que en el pasado algún estudiante ha cometido. En conclusión, el tirante que ocasiona que el agua salga a través de este desagüe de fondo. Fíjense, este desagüe, le llamo a eso desagüe de fondo, pero en realidad lo que nos interesa aquí es simplemente la altura de agua medida desde el eje del tubo de desagüe, hasta el nivel del agua. A eso le llamamos tirante en el caso de este de aquí abajo, que yo podría llamarle desagüe de fondo, ¿no ve? De fondo. Obviamente el desagüe de fondo en una presa no está a la mitad de la presa, está completamente abajo, pero la explicación teórica es lo mismo. En cambio, este de acá arriba, por supuesto que es un vertedor o vertedero de excedencias, vertedero de excedencias superficial, y si quieren le ponemos también libre.
¿Ya? Entonces voy a colorearlo en negro para que poco a poco vayan viendo. ¿Está claro? Entonces, el vertedero del cual estábamos hablando hace rato, este que está acá, este de acá, vertedor de excedencias es, por supuesto, este de acá arriba. ¿Ya? Bueno, por supuesto que si queremos hacer el análisis del caudal que sale por arriba, el Q es V por A, por supuesto, ahí ya no hay donde perderse. Ya podemos volver a colorear. Q es V por A. Fíjense que V es la velocidad media que tiene toda esta franja achurada en rojo y el área la conocemos. El área va a ser L por H. Fíjense que el L acá, L, son los aproximadamente 200 y algo kilómetros, perdón, no, este no es. Estoy buscando la foto del... Fotos. Acá está. Esta foto ya la conocen. Fíjense, ahí, ¿están viendo la foto? No. Creo que estoy hablando al cohete, ¿no? Nadie me está siguiendo el apunte. Y ya, ahora voy a... Lo que pasa es que estaba compartiendo, pero solamente una ventana. Ahora estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces, si no me daba cuenta, yo continuaba nomás y se nota que ustedes están durmiendo. Si no, el momento que veían el tema, ya me podrían haber dicho, no se ve nada, ¿no ve? Urgentemente. Ya. Ahora están viendo, me imagino, el Excel o una foto. ¿Qué es lo que ven en la pantalla? El Excel. Menos mal. Y aquí está la foto. Ahora ven la foto, ¿no es cierto? Ya. Esta foto es del embalse Corani en situación de vertimiento. Y obviamente acá abajo a la izquierda está, esta foto ha sido tomada estando la persona que tomó la foto en la corona de la presa, que está más arriba que el vertedero, ¿no ve? Está como casi 3 metros más arriba. Entonces, en Corani se ha dejado una revancha de 3 metros, 3 metros que existe entre la cresta de la corona, que estoy indicando en verde, y la cresta del vertedero, entre los dos hay 3 metros. Entonces, se permite en Corani que cuando haya rebose de aguas, el nivel por encima del tirante, por encima del vertedero, llegue máximo hasta los 3 metros. Hay que evitar que llegue más arriba, porque si llegue más arriba, el agua también empieza a rebosar por encima la corona del vertedero y eso anda mal. Entonces, fíjense, los 270 metros de los que hablo se los mide desde este sitio hasta más o menos por ahí que ya no se ve. Entonces, decía yo, en Corani, cuando se hizo el tránsito de la avenida periodo de torno a 1000 años, el tirante más alto al que se llegó acá no llegó al metro siquiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es que eso se elevaría? Cuando en lugar de tener estos 270 metros, tenga, por ejemplo, 15 metros. Eso ya sería un cañadón, un angosto, ¿no ven? Evacuar agua por 15 metros, obviamente significa que el tirante ya no va a ser menos de 1 metro, va a ser 2, 3, 4 metros, ¿no es cierto? Entonces, depende del sitio en el que estemos considerando nuestra presa, depende de la longitud de este vertedero, para que el tirante que se produzca por encima de este vertedero, para el mismo caudal que sale por encima del vertedero, sea o más alto o más pequeño. Y eso obviamente se lo ve acá. Fíjense, la fórmula nos dice Q es V por A. Y por supuesto, en esta fórmula, el área tiene que estar expresada en metros cuadrados, área de rebalse, que sería esta en rojo, achorada en rojo, y la velocidad, obviamente, en metros por segundo. Solo así obtenemos un resultado que va a resultar en metros cúbicos por segundo. Ahora, fíjense, el área acá es tirante H por L. Vamos a ver ya. Tirante H por L, que es esta expresión.
Fíjense que en esta expresión QV por A, V tendríamos que ver de cómo calcular la velocidad promedio en todo este recorrido de los 270 metros en el caso de Corani, pero H es variable. Fíjense, H es variable dependiendo si hay mucho caudal o poco caudal, ¿no? H va a subir desde 0 hacia arriba y luego va a bajar. Después, si quisiéramos calcular esto en forma teórica, el momento de diseñar la presa, los que la diseñan, obviamente que utilizan seguramente estas expresiones, ¿no es cierto? La velocidad que ocurre en esta parte achurada en rojo es un coeficiente por la raíz de 2GH, ¿no es cierto? Eso está claro para todos, me imagino. Todo el mundo sabe de dónde viene esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces la velocidad puede ser expresada a través de la raíz de 2GH, pero es multiplicada por un coeficiente. Y el coeficiente es función del material del vertedero, es, que si yo, mampostería de piedra, es hormigón, la forma que tiene, fíjense, hay vertederos de pared muy delgada o vertederos de pared gruesa, o hay vertederos que tienen una forma bien dinámica, de manera de evitar que hayan problemas. Eso lo verán en detalle, me imagino, en obras hidráulicas. Entonces, el coeficiente C dentro de esta expresión depende de esas cosas, la geometría del vertedero y el material, básicamente. Y se lo puede obtener de tablas de un libro de hidráulica. La raíz de 2GH ya todo el mundo sabe de dónde viene. Y fíjense, en ese momento cuando hablamos aquí raíz de 2GH, esta H de acá obviamente es el tirante medido por encima del vertedor, ¿no es cierto? Cuidado que estén midiendo este tirante también desde el fondo. Ya, entonces ahí no hay dónde perderse. ¿Cómo logramos obtener la relación QH por encima del vertedero? Ahora ustedes me dirán, pero cuando yo hago esto, lo que yo obtengo es H elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? La raíz de 2G la puedo calcular y me quedo con la raíz de H y lo dejo como raíz de H porque H es variante, todo el tiempo varía, ¿no ve? Entonces la raíz de H significa H a la 1 medio. Y la pregunta a ustedes sería, ¿y si eso es así, entonces qué sucede con esta expresión en amarillo que dice que el tirante es 1133, que multiplica a ese tirante, pero lo eleva a la 1 y medio? Sería 1 y medio, sería 2/3, ¿no ven? Eso queda un poco como pendiente para que ustedes puedan contestar a la pregunta. Cuando nos vamos al tema de desagüe a través de un tubo, fíjense que acá yo le llamo desagüe de fondo, pero hay situaciones en las que a veces un embalse tiene más de un desagüe. Por ejemplo, si lográramos esta situación, fíjense que en ese momento el agua sale no solamente por este desagüe de fondo de arriba, sino también por este de acá, ¿no ve? Esta situación sucede para cuando uno prevé que esta presa se va a ir colmatando. En realidad, hemos dicho que muchos ríos en Bolivia tienen el agua que ingresa en un embalse viene cargado, perdón, de sedimentos. Y al venir cargado de sedimentos, simplemente con el tiempo se va depositando sedimento en el fondo del lago, y significa ello que a partir del momento en que empieza a funcionar la presa hasta, por ejemplo, 20 años después, el sedimento ha llegado a tal nivel al interior del vaso que empieza a taponear la salida de agua. Entonces, fíjense que si con el tiempo esto se empieza a llenar de sedimento, ¿no es cierto? Todo está lleno de sedimento, entonces el agua que sale por acá ya no funciona. A partir de ese momento, entonces, esto va a continuar saliendo a través de arriba, ¿no es cierto?
y obviamente si continúa avanzando el tiempo, probablemente esto también se va a volver a sedimentar y en ese momento ya no hay por dónde salir el agua y tal vez tengan que hacer acá un otro edificio para lograr todavía darle uso a la poca regulación que ofrece este embalse. ¿Está eso comprendido? Espero. ¿No? Ya, entonces, en el caso de este otro desagüe de fondo, obviamente también tenemos ahí otro nivel que nos permite calcular el agua que sale por el desagüe de abajo. Por ejemplo, acá tenemos entonces tirante H, le llamaremos tirante H1, y a este le llamaremos tirante H2. Cuando queremos resolver el tránsito en esta situación, lo que hacemos es nuevamente el volumen al final de la hora, ¿no es cierto? Es igual al volumen que había al inicio de la hora, más lo que entra durante toda la hora, que son Q por 3600, ¿no es cierto? Metros cúbicos por segundo, menos lo que sale en esa hora. Y fíjense qué es lo que sale en esa hora. Vamos a llamarle aquí Q2 y aquí a esto lo llamamos Q1. Fíjense que estamos considerando la situación en la que en una presa tenemos dos desagües de fondo, el Q1 y el Q2. El Q1 depende del tirante por encima del Q1, que es H1, y Q2 depende del tirante por encima de Q2, que le llamamos tirante H2. ¿No ven? Eso es importante que se ubiquen bien ustedes para que en forma conceptual no cometan errores. Entonces, fíjense, aquí entonces va a ser menos o Q1 y menos Q2. Esa sería la ecuación de balance para solucionar el problema de tránsito para una hora dada en esta situación en la que de la presa sale el agua a través de dos orificios de fondo. ¿Ya? Obviamente el volumen de inicio se conoce, ahí no hay donde perderse, esto se conoce. El caudal que entra durante esa hora también se conoce. Y ahora veremos qué es Q1. Y en Q1 probablemente tenemos una ecuación que dice, esto es, a ver, nos daremos un valor A por H a la B. Y este va a ser B, perdón, no puede más hacerse A, B, C por H a la D, ¿no es cierto? Entonces el Q1 tengo que reemplazarlo, menos Q1, y Q1 es AH a la B, y donde H va a ser H1 al inicio, más H1 al final, sobre 2. Y esto va a estar elevado a la B. ¿Están todos de acuerdo con lo que acabo de escribir? Tienen que ubicarse bien en este tema porque conceptualmente a veces hay en el examen este tipo de preguntas que no tienen nada que ver con el cálculo mecánico que ustedes van a aplicar, sino más bien con un poco de razonamiento. Eso sería A1. En cambio A2, cuando hablo de A2, menos A2, otra vez tengo que colocar acá el tirante promedio válido para el desagüe de fondo de arriba y que es válido para durante toda esa hora. El tirante promedio durante toda esa hora voy a aceptar que es igual a H2 del inicio, más H2 mismo del final y todo sobre 2. Y esto tengo que elevarlo esta vez a la D. Y acá tengo, este está mal, este es C, menos C. Y el primero, menos A, nomás no necesita tener su subíndice. Y obviamente
Entonces, los cuatro términos a considerar en este momento serían estos que están dados por todo esto, ¿no? A ver. Ya, entonces tendría que simplemente borrar estos otros que ya están siendo escritos en la parte de abajo, y de esa manera tendría yo que aplicar la expresión que está en rojo, ¿no es cierto? Ya, ¿están de acuerdo hasta ahí? Fíjense que voy a tiquear en rojo los valores que se conocen dentro de esta expresión. El volumen al inicio se conoce, caudal por 3.600 que ingresa en el envase durante esa hora se conoce, este valor inicial se conoce, este valor inicial se conoce. Obviamente A, B, C, D se conoce porque es dato del diseño de este embalse, y lo que sí no conocemos estará expresado aquí en H1 final no conozco, H2 final no conozco, y el volumen final no conozco. ¿Se dan cuenta? Entonces, la expresión que me ayuda a resolver este tránsito es la que están viendo ahí. Volumen final es igual a volumen de inicio más lo que entra durante toda la hora, menos lo que sale por abajo y menos lo que sale por arriba. ¿No es cierto? Y ahí lo que hago es identificar todo lo que se conoce. El volumen de inicio conozco, y fíjense que el volumen de inicio conozco no solamente para la hora en la que estoy empezando a resolver el problema, sino para cualquier hora. Fíjense que lo que entra en el embalse durante 8 horas, si me ubico en la séptima hora, por ejemplo, en la séptima hora conozco el volumen de inicio de la séptima hora, ¿no es cierto? Por el volumen de inicio de la séptima hora lo tomo de la hora inmediatamente anterior, para la cual ya he logrado calcular el volumen al final de esa hora. O sea, es recursivo, ¿no ve? El volumen al final de esta hora se convierte, definitivamente adoptado, obviamente, el volumen al final de esta hora se convierte en el volumen al inicio de la siguiente hora. El tirante al final de esta hora, ya definitivamente calculado, aceptado, tirante al final de esta hora, se convierte en tirante de inicio de la siguiente hora. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay algunas variables que son instantáneas. ¿Cuáles son las variables instantáneas? El volumen al final es instantáneo, ¿no ve? Al final de la hora, ¿cuánto queda ahí embalsado en el vaso? Es un valor instantáneo al final de la hora, volumen al final. Volumen al inicio es también un valor instantáneo, al instantáneo de la hora en que estoy haciendo el cálculo. Y el Q por 3.600, eso ya no podemos decir que es un valor instantáneo, es el volumen que en su conjunto ingresa durante toda la hora a ese embalse. Obviamente que durante la hora entra Q por 3.600, expresado en metros cúbicos, y obviamente eso se adiciona al volumen que estaba al inicio de la hora, más V inicio. Luego, cuando hablo del caudal que sale por el desagüe de fondo de abajo, de ese caudal, este caudal es un caudal promedio que sale por el orificio de abajo durante la hora. Fíjense, no es un valor instantáneo. Lo propio con este otro, el caudal 2, es lo que en promedio sale durante toda esa hora, y se compara con ese otro caudal que en promedio entra durante toda esa hora. Esos tres indicados ahí con flechas rojas son valores que en promedio suceden, ¿ya? En cambio, los otros valores instantáneos están ahí. Si quieren, lo hacemos con otro colorcito. El valor del volumen al final de la hora es instantáneo. El valor del volumen al inicio de la hora es instantáneo también. El valor al inicio de esa hora
es instantáneo, o el valor al final de esa hora es instantáneo, instantáneo, instantáneo. ¿Está claro? Entonces, en la pizarra están viendo, en color rojo son valores que suceden en promedio durante toda esa hora en la que estamos calculando. En cambio, con flechas verdes son valores instantáneos, ya sea al inicio de la hora, ya sea al final de la hora, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando yo tengo una relación de, esto es instantáneo, una relación que ya me han dado y me dicen que, qué sé yo, pues, volumen es igual a A más B, H. Fíjense, esto lo estoy colocando en verde también, porque es una relación instantánea. El volumen al final de la hora depende del H al final de esa hora, instantáneamente hablando. O el volumen al inicio de la hora corresponde al H al inicio de la hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que está en verde, incluyendo esto que está en ese cuadro, son expresiones instantáneas. En cambio, lo que está en color rojo son expresiones que duran toda una hora. Ya, todas esas cosas vale la pena que ustedes identifiquen bien, porque entonces la cosa se hace fácil. Y por supuesto, si en esta expresión yo coloco ahí el subíndice inicio del volumen inicio, como es un valor instantáneo, dependerá también del H al inicio. Entonces es instantánea esta relación. O si coloco aquí el volumen al final de cualquier hora, entonces acá dependerá del H al final de cualquier hora. Bueno, espero que eso esté conceptualmente comprendido por ustedes, ¿ya? Ahora, otro aspecto que es necesario considerar en estas dos figuras es la diferencia que hay entre lo que en este caso tenemos, fíjense, voy a colocar en rojito, Q es V por A en esta situación, ¿no ven? En esta de aquí abajo, por ejemplo, en esta, Q también es V por A, ¿no es cierto? Por supuesto, la velocidad acá abajo, esta velocidad depende directamente del tirante H, de este tirante H. El área depende del diámetro que estoy utilizando, si fuera un tubo redondo, depende de este diámetro, ¿no ven? Diámetro 1 metro, por ejemplo. Entonces, el área mojada será 1/4 pi por diámetro al cuadrado. ¿Están de acuerdo? El área. En cambio, aquí arriba el área depende de área es igual a L por H, ¿no es cierto? En realidad, en este tema L por H, esto permanece como una variable. En consecuencia, si H es variable, el área achurada en rojo acá, esta área, también es variable, ¿no es cierto? El área en un momento dado corresponderá a L. L es constante, por supuesto, ya está construido 270 metros, pero el H hacia arriba varía, dependiendo de si el tirante es muy grande o muy pequeño. En cambio, en la situación de abajo, esta de acá es constante. ¿Por qué? Porque yo ya lo he construido, he decidido tomar un tubo de diámetro 1 metro, entonces el área mojada acá abajo es 1/4 pi por diámetro al cuadrado y no varía para todo el tiempo, es una constante. Eso también es algo que tienen que ver, que tienen que poder darse cuenta, ¿no es cierto? El área arriba es variable, en cambio abajo el área ya construida un tubo es constante. Esas cosas, darse cuenta de esas cosas, obviamente les ayuda el momento que tengan que resolver temas un poquito más complicados. Hasta ahí hay problemas, hay preguntas. Espero que no. Adelante. Donde nos muestra el orificio, para abajo, para el tirante que está debajo de por estar la compuerta, nos va a especificar, ¿no? Que es una circunferencia.
Ah, ya. Obviamente que en este tema de aquí abajo, si eso es dato del problema. Por supuesto, todo lo que ya está construido es dato, no hay donde perderse. Acá para el área se les puede decir es un tubo, puede ser un tubo también de PVC, ¿no es cierto? Que atraviesa toda esa pared o todo el ancho que tiene la presa, el cuerpo de la presa. Entonces, tienen ese dato. O sea, no es lo mismo un tubo de PVC que un tubo de hormigón ahí, ¿no ve? Ambos si tienen 1 metro de diámetro. Obviamente el caudal otra vez tendrá que ver con un coeficiente también acá, ¿no es cierto? En esta expresión de aquí abajo, Q es V por A, el área ya no hay donde perderse. Si es un cajón cuadrado, base por altura, ya tienen el área. Si es un tubo, el área de un tubo es 1/4 pi por diámetro al cuadrado y una vez que lo calculan se queda constante en todo el trabajo. Lo que sí varía es V. V en este tema, V, tiene que ser también la raíz de 2GH, ¿no es cierto? Esta V es raíz de 2G, G es 9,81, H. Fíjense que este H va a ser, obviamente, si me estoy refiriendo a va a ser este de acá. ¿No es cierto? Pero si me refiero al de abajo, H ya no va a ser ese, va a ser el que viene desde acá hacia arriba, dependiendo si me estoy refiriendo al desagüe por arriba o al desagüe por abajo. En cambio, 2G que permanece una constante, pero esto hay que multiplicar todavía por una constante. Y esta constante nuevamente acá depende de si el tubo ese es de PVC o es de hormigón, ¿no es cierto? Entonces, otra vez eso viene de tablas, de la misma manera que este de acá arriba lo habíamos colocado, que provenía de tablas, la forma del vertedero, si es de hormigón, si es de mampostería de piedra, si es un vertedero pared ancha, pared gruesa, etcétera, ¿no ve? Entonces, de la misma forma, los desagües de fondo necesitan ahí una constante, y esta constante depende de qué material está hecho ese desagüe de fondo, de la forma que tiene, etcétera. Son cosas que en realidad son sentido común. Yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Un ingeniero lo primero que tiene que tener es sentido común y nada más. No es necesario memorizar cosas, es simplemente sentido común. Uy, ya son 8:10. ¿Hay más preguntas en este tema? Entonces, lo que restaría es que ustedes terminen de esta práctica. Y ya habíamos dicho que una forma de controlar que todo anda correcto en esta práctica es graficar los hidrogramas tanto de entrada como de salida que ocurren en este tema, y de ahí estamos corroborando si nuestros cálculos están o no correctos. A ver si encuentro alguno como ejemplo para que vean cómo, a ver dónde hay un resuelto. Va a ser, fíjense, en esta figura, por supuesto, de este recuadro a la izquierda, podemos ver que se trata de un tránsito de avenidas a través de un embalse en el que el caudal que ingresa está dado por el tramo en verde. En verde es lo que ingresa en el embalse. Y se nota que acá solamente hay vertedero de excedencia, porque fíjense, el uno es vertedero y el otro es desagüe. Y la suma de los dos están acá. En línea punteada, entonces, lo voy a hacer en rojo. Lo que sale del envase es este de acá. Tal vez lo que sale del envase es esta línea. Y fíjense que este es output.
Y por supuesto el verde es input, hemos dicho, ¿no? Lo que ingresa en el lago, en la cola del lago. El output en rojo, por supuesto, ya está calculado y lo estamos presentando como el resultado final. Y por supuesto el verde, el azul es simplemente la variación del nivel del agua en el lago. Variación del nivel del agua. Y fíjense que, por supuesto, del nivel de agua. Por supuesto que el azul, como va variando el nivel del agua, va variando parejito al output. Entonces, estos dos están relacionados, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, mientras mayor el tirante por encima del vertedero, mayor el valor vertical del azul, significa también que el mayor el caudal que sale por el vertedero, mayor el valor vertical del rojo. Entonces, casi van paralelos esos dos, el azul y el rojo. Y esta relación, si se ponen a pensar, es la curva de descarga del vertedero, curva HQ del vertedero. Y eso lo tenemos. Decíamos que en Corani, Q por encima del vertedero es 11.22, creo, tirante elevado a la 3 medios, digamos, o algún valor, ¿no es cierto? Entonces, para ir del rojo verticalmente al azul o del azul verticalmente al rojo, utilizo esta expresión. ¿No? Eso está también comprendido para todos ustedes. Dentro de todo este tema, lo que me da la información de que la cosa anda bien es que en este sitio, la bajada del ingreso de agua, que es el ingreso, el input, ¿no ve? Coincide con el pico de la salida. Y el pico de la salida total, que proviene de la suma del vertedero más desagüe de fondo, es este. Fíjense, ahí el pico de la salida, output, y el otro es input, ¿no es cierto? Input es el verde, que es el dato que se les da a ustedes. Este input es dato. En algún momento en la bajada del input se cruza con el output, con el pico del output. Si eso resulta de esa manera, es señal de que los cálculos han ido bien. Pero fíjense, ¿qué sería si en lugar de este output yo tuviera, por ejemplo, un output que sea este? Supongamos que después de los cálculos yo hallo que algo es esto. Fíjense, si el azul sería el output, es señal de que todo anda mal. Si en lugar de ese yo tuviera otro output que resulta, por ejemplo, así, output, también está mal. ¿Por qué? Porque el pico en todos ellos debería ser el mismo. Este pico debería resultar en la bajada del verde. Este pico del azul debería resultar en la bajada del verde. Entonces, es una pregunta conceptual también. ¿Por qué el pico del output coincide con la bajada del input? Entonces, volvemos a la situación correcta. El input es este de acá en verde, como dato. Y una vez que han calculado ustedes todo correctamente, el output que sea este. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el pico del rojo, que es lo que está saliendo por encima del vertedero, justo coincide con la bajada del hidrograma de entrada verde? ¿No es cierto? Si ese pico no coincide con la bajada, se ubica más a la derecha o se ubica más a la izquierda, todo anda mal. Algo han hecho mal y el resultado está incorrecto.
Y entonces queda esa pregunta, ¿no? Pregunta de examen o si alguien me la puede dar. Ya, uy, ya son 8:16. Hay preguntas porque ahora nos vamos. Si no hay más preguntas, los veo la próxima clase. Por favor, cuídense, no salgan de su casa y que les vaya bien hasta la próxima clase. Me despido acá. Gracias.